Muy buenas a todos. El día de hoy les vamos a explicar un poquito sobre el funcionamiento de los motores DC sin escobillas, así como sus métodos de control. Primero que todo, vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento y sus características básicas. Como su nombre claramente lo indica, estos basan su operación en un conmutador electrónico que cumple la función que habitualmente cumplirían las escobillas, eliminándolas por completo de su construcción. Junto con ello, trae de la mano la ventaja principal de que elimina las pérdidas por fricción, el posible desgaste y eventual mantenimiento que eso implicaría. Son máquinas conocidas como motores sincrónicos, lo que quiere decir que el campo magnético generado por el estator y el que es generado por el rotor giran a velocidades idénticas, lo que evita la existencia de un deslizamiento y aumenta la eficiencia que éste puede tener. Pueden ser motores de una, dos o hasta tres fases, siendo los de tres fases los más versátiles y utilizados con mayor frecuencia. Igual que muchos de los motores eléctricos de inducción, este consiste en un estator con un devanado inductor, a través del cual fluye una corriente que genera una reacción definida por la ley de Lenz en el rotor. En el rotor sería donde se genera el movimiento que tanto caracteriza a este tipo de máquina eléctrica. Una vez entendido esto, procederemos por explicar el estator y su funcionamiento básico. El estator es la parte del motor por la que fluye energía eléctrica, con el fin de generar un campo magnético que cause movimiento en el rotor de la máquina. Consiste en una serie de láminas de acero posicionadas de forma paralela a lo ancho de toda su circunferencia interior, de manera que los espacios vacíos entre las láminas son rellenados por devanados de alambre, conocidos como devanados inductores. Estos devanados, en la mayoría de los casos, presentan una configuración de tres fases en forma de estrella y distribuidos de forma pareja en toda la parte interior del estator, formando siempre un número par de polos inductores, de tal manera que este número depende del diseño planteado del motor y del uso que se le vaya a emplear a este motor. Existen dos tipos de configuraciones utilizadas para la construcción y la disposición del alambrado en el estator, dando origen a dos tipos de motores DC sin escobillas, los cuales utilizan ondas senoidales y los que utilizan ondas trapezoidales. Estos nombres provienen del tipo de onda generada en el interior del estator y presentan formas muy características, las cuales se representan por la fuerza electromotriz inducida, que genera el movimiento del rotor. A manera de diferenciación entre ambos tipos de devanados, aquel de onda senoidal presenta un torque de salida más preciso y estable que el de onda trapezoidal, pero implica un mayor uso de cobre y por ende un costo más elevado de producción. Posteriormente, viendo el lado del rotor, esta es la pieza del motor que gira una vez expuesta al campo magnético generado por la bobina del estator. Este consiste en un imán permanente que varía entre 2, 4, 6 y hasta 8 polos, dependiendo también del diseño del estator que lo haga funcionar. La configuración que adoptan los imanes dentro del núcleo del rotor varía dependiendo de la intensidad del torque que se desea que éste adopte cuando el campo magnético inductor empiece a operar. Para el caso de los núcleos rotóricos en dispositivos pequeños, los cuales son circulares en la mayoría de las situaciones, sus imanes son de forma rectangular e insertados perpendicularmente a la tangente de la curva. Por su necesidad de entregar mucho torque y mantener un diseño de pequeñas dimensiones, estos casi siempre son de 6 u 8 polos. Adicional a esto, la última variable a considerar es el material ferromagnético del cual estará hecho dicho rotor. Los posibles materiales por utilizar varían según la densidad de flujo magnético que puede pasar a través de ellos. Entre más denso este flujo, mejor torque por unidad de volumen producirán. Considerando esto, suelen utilizarse materiales ferromagnéticos poco comunes para el caso de los motores pequeños, como el neodimio y el samario cobalto, para el caso de los que necesitan una eficiencia más alta en una dimensión más pequeña. Para el caso de los motores más grandes, se utilizan materiales ferromagnéticos más comunes y por ende menos costosos. Ahora vamos a ver propiamente cómo sería el control de este tipo de motores, para lo cual existen varias alternativas, como lo son por medio de sensores o sin ellos y a lazo abierto o cerrado. Sin embargo, en este video solo vamos a abarcar los primeros dos. Para recapitular, como ya se mencionó anteriormente, un motor sin escobillas está construido con un rotor de imán permanente y polos de estator bobinados, de modo que la energía eléctrica se convierte en energía mecánica por medio de las fuerzas magnéticas atractivas entre el rotor y el campo magnético giratorio inducido en los polos del estator. La clave para la conmutación en estos motores es detectar la posición del rotor y luego
energizar las fases que producirá la mayor cantidad de torque. El primer método de control que veremos es con sensores de posición, el cual permite saber el momento correcto para conmutar las corrientes de bobinado de manera muy sencilla. Muchos fabricantes suministran motores con un sensor de posición de efecto Hall de 3 elementos, como el que se observa a continuación. Este sistema muestra las 3 bobinas del motor en configuración estrella, un microcontrolador, un controlador con transistores bipolares de puerta aislada y un inversor trifásico que emplea 6 más de estos transistores. La salida del microcontrolador, reflejado por el controlador IGBT, incluye señales moduladas de ancho de pulso, las cuales determinan el promedio de voltaje y de corriente en las bobinas y por ende la velocidad y par de torsión del motor. El sensor de efecto Hall, etiquetado con A, B y C, indica la posición del rotor en un momento dado, el cual utiliza 2 pares de imanes permanentes para generar el flujo magnético, ampliando una secuencia de conmutación de 6 pasos para cada revolución eléctrica. Acá podemos observar un arreglo de bobinas en estrella idéntico al del circuito anterior, etiquetadas como U, V y W, y también se observa la posición de cada elemento del sensor. A continuación se presenta un diagrama de tiempo, donde se aprecia cada uno de los 6 pasos, las salidas subsiguientes de los sensores de efecto Hall y los voltajes en las bobinas, donde cada par de sensores determina cuándo el microcontrolador energizará una de ellas. Como podemos observar, cada sensor está activado en 3 pasos diferentes. Por ejemplo, aquí A empieza activo junto con B, haciendo que la bobina W esté energizada. En el siguiente paso, el rotor gira en sentido antihorario, haciendo que A sea el único sensor activo y manteniendo a W en su estado. Finalmente, el rotor vuelve a girar y ahora A está activo junto con C, haciendo que ahora la bobina energizada sea V. Siguiendo esta lógica, podemos concluir que A y B hacen que W se active, A y C hacen que V se active y C y B hacen que U se active. Además, en el paso previo a cada cambio de bobina existe solo uno de los sensores activos. También podemos observar que en cada paso 2 fases están activas, con una de ellas alimentando la corriente al motor y la otra ofreciendo una ruta de retorno de la misma. Otra alternativa es el control sin sensores, a veces también llamado como control trapezoidal sin sensor de motores BLDC, el cual utiliza fuerza contraelectromotriz para determinar la ubicación del rotor del motor con respecto al estator del mismo. Esto se logra aplicando un voltaje a través del devanado al motor, lo cual fuerza al motor a girar. Este movimiento del rotor a través del campo magnético del motor es análogo al comportamiento de un generador y en consecuencia el motor no solamente recibe un voltaje aplicado, sino que también genera su propio voltaje, que es proporcional a la velocidad de rotación del motor. Este lo conocemos como fuerza electromotriz inversa o contraelectromotriz, la cual se utiliza para determinar la velocidad y posición del rotor de un motor, eliminando la necesidad de emplear sensores. Esto ahorra considerables gastos. Sin embargo, controlar un motor por medio de fuerza electromotriz inversa es una tarea complicada, además de presentar varias desventajas, como por ejemplo que el motor debe estar moviéndose a una velocidad mínima para generar suficiente fuerza electromotriz inversa para ser detectado. Además, los cambios bruscos en la carga del motor pueden hacer que el circuito de transmisión se bloquee. Y también la conmutación a velocidades más rápidas que la velocidad ideal dará como resultado una respuesta motora discontinua. No obstante, si el bajo costo es una prioridad y el funcionamiento del motor a baja velocidad no es un requisito, y además no se espera que la carga del motor cambie rápidamente, entonces el control sin sensores puede ser la mejor opción. A continuación se explicarán las características de potencia de un motor de corriente directa sin escobillas. Los motores son máquinas eléctricas que convierten la potencia eléctrica de entrada en potencia mecánica de salida, esencialmente convirtiendo electricidad en movimiento. La potencia eléctrica está dada por el producto del voltaje de alimentación multiplicado por la corriente que entra al motor. La potencia mecánica a su vez es el producto del torque al que está sometido el eje multiplicado por la velocidad angular a la que gira. En este gráfico se puede observar cómo varía la velocidad del eje en función al torque aplicado. Podemos observar que cuando el torque es nulo, la velocidad en el eje es máxima y conforme se aumenta el torque, ésta irá disminuyendo hasta alcanzar un valor de cero, cuando el eje estará totalmente detenido.
El valor del torque en este punto se conoce como torque de parada y es el mínimo torque que se debe aplicar en el eje para evitar que éste rote. La curva de velocidad contra torque varía dependiendo del voltaje de alimentación del motor, dado que cuanto mayor voltaje se aplique, mayor velocidad alcanzará el motor. En este gráfico podemos observar las curvas de velocidad y torque para varios valores de tensión de entrada. Se puede observar que estas líneas son paralelas, lo cual indica que la tasa a la que disminuye la velocidad en función al torque se mantiene igual para un mismo motor. Como se mencionó anteriormente, la potencia de salida del motor está dada por el producto entre la velocidad y el torque, representada en el gráfico por el rectángulo verde. En este gráfico se observa el comportamiento de varias variables en función al torque. La traza azul representa la velocidad, como se vio anteriormente. La traza roja representa la corriente. Es posible observar cómo sin carga la corriente tiene un valor mínimo y conforme va aumentando la carga en el eje, este va en aumento hasta alcanzar un valor máximo cuando el eje está totalmente detenido. A esta condición se le conoce como rotor bloqueado. La traza verde representa la potencia mecánica. Podemos observar que el valor máximo de potencia se obtiene en el punto donde la velocidad en el eje es la mitad de la velocidad sin carga y el torque aplicado tiene un valor de la mitad del torque de parada. Finalmente, la traza café representa la eficiencia, la cual es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Este valor está expresado en porcentajes. El valor de la eficiencia nunca va a ser del 100%, ya que esto requiere un modelo ideal del motor donde toda la potencia eléctrica se convierta en potencia mecánica. En la realidad existen pérdidas de potencia que pueden ocurrir en diferentes partes del motor. Pueden ocurrir en el cableado, que al no ser ideal presenta un valor de resistencia e inductancia que va a representar pérdidas, en los sistemas de control que requieren de energía para funcionar, en los circuitos magnéticos por el efecto de las corrientes parásitas o de Day o por el efecto de la histéresis, en los interruptores de conmutación porque presentan cierta caída de tensión, o bien la potencia mecánica, que los componentes mecánicos del motor van a tener fricción entre ellos, y al momento del arranque se debe vencer la inercia del eje para iniciar la rotación. Todo esto representa pérdidas. Es deseable minimizar estas pérdidas de potencia para tener motores más eficientes y que consuman menos energía. Por este motivo, existen investigaciones para mejorar los sistemas de control actuales, para reducir estas pérdidas y mejorar la eficiencia. En la imagen se muestra un gráfico de la potencia consumida a diferentes velocidades por un mismo motor, en condiciones de carga y sin carga. Se observan dos curvas en cada caso, uno utilizando un método de control normal y otro con una propuesta en la que se eliminan armónicos del orden inferior de la corriente, esto cambiando el método de conmutación. Esto disminuye las pérdidas en el núcleo y en el cobre, mejorando a su vez la eficiencia del motor. El uso de motores CD sin escobillas tiene varias ventajas al compararse con otros motores en el mercado. Estos poseen mejores características velocidad-torque, especialmente al operar en altas velocidades y torques bajos. Debido a su arquitectura, son más resistentes a los cambios de torque y velocidad repentinos, lo que los vuelve apropiados en sistemas de control, como por ejemplo el sistema de estabilización de un dron. Poseen una alta eficiencia de operación, entregan grandes velocidades a costa de poca potencia en comparación a otros motores con dimensiones similares. Son duraderos y requieren poco mantenimiento, ya que no presentan el desgaste ni la fricción a causa de escobillas que los demás motores de inducción sí poseen. A pesar de operar a altas velocidades, estos motores tienden a ser relativamente silenciosos. Las escobillas presentes en otros motores de inducción presentan el riesgo de generar chispas, lo que los vuelve incapaces de operar en ambientes contaminados por gases propensos a la combustión u otros elementos inflamables. Este problema no lo presenta el motor CD sin escobillas, por lo que sí es posible utilizarlo en dichos escenarios. La proporción de torque entregado es de las más altas del mercado en comparación a otros motores con dimensiones similares, por lo que es recomendable el uso de estos motores en aplicaciones de pequeña escala. La gran desventaja que presentan los motores CD sin escobillas es que poseen un mayor coste de producción, por lo que en situaciones donde la reducción de presupuesto es prioritaria, es aconsejable contemplar otras opciones que puedan satisfacer los requerimientos. Además, estos motores solo están disponibles comercialmente en tamaños relativamente pequeños, por lo que las dimensiones físicas del motor son un limitante que impide el uso de esta tecnología a grandes escalas.
A continuación, y para finalizar, les dejamos un video demostrativo de uno de los usos más populares de los motores CD sin escobillas. Gracias por su atención.